estaba pensando qué compartir durante estos días. Decía, ¿qué puedo decir? Y recordaba los años que tenemos en el ministerio y de los temas que hemos compartido en Semana Santa, y decía, Señor, dame una palabra que nos haga reflexionar en este tiempo. Porque obviamente los tiempos de hace 20 años, cuando comenzamos a compartir la palabra, son diferentes, no son los mismos. Y hoy el creyente necesita tener una palabra de parte de Dios que nos haga reflexionar. Debemos de tener claro que Jesús exhaló su último aliento de vida en la cruz del Monte Calvario. Porque hay personas o hay algunos que han tratado de cambiar y manipular esta verdad. Muchos han dicho que solamente fue un desmayo, que Jesús solamente entró en un shock, que entró en coma, etcétera, pero no. El Señor tenía que morir para que se cumpliera la obra de redención para todos nosotros. Para nosotros la muerte de Jesucristo significó un gran triunfo y el cumplimiento de una profecía que se había pregonado 800 años antes de que Él naciera en Belén de Judea. Esta profecía fue hecha por uno de los más importantes profetas de esos tiempos, el profeta Isaías. Y contrario a esos hombres que fueron alabados por sus grandes descubrimientos y hazañas que acabo de compartirte hace un momento, Isaías profetizó que Jesús sería rechazado y despreciado por todos nosotros. Isaías 53, versículo del 3 al 7. Voy a pedir que me tengan paciencia solamente unos minutos, por favor. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue el cordero escogido para sacrificio de nuestros pecados. Y como exigía la ley, ese cordero debería ser perfecto, sin falla, sin falta, tal como él era. Y estuvo dispuesto a morir en una cruz, acusado de rebeldía, de blasfemia y de levantar al pueblo en contra de un régimen y de ser alguien que no se sometía a la autoridad romana en ese tiempo. Nacido en un pesebre, durante 30 años vivió conforme a la ley de Dios y enseñó única y exclusivamente lo que el Padre le había encomendado. Jesús, la noche antes de ser crucificado, se encontraba con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Todos conocemos y sabemos que ahí tuvo la última cena con ellos. Y en ese momento él tuvo una plática con el Señor. Tuvo una oración íntima con Dios, principalmente intercediendo por sus discípulos. Él dijo: Señor, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en mí para que yo pueda glorificarte. Yo te pido que los cuides a ellos. Ninguno de los que tú pusiste a mi cuidado se han perdido, excepto el hombre de perdición
que tenía que ser así para que se cumpliera la palabra. Pero los demás, Señor, los que van a cumplir una encomienda en este mundo, yo te pido que los cuides, te pido que los guardes. Yo voy a ti, Señor, pero yo te pido que tú estés con ellos. Eso nos habla del amor del Señor para con los suyos, del cuidado que Él tenía para los suyos. Que aunque Él sabía que era el último capítulo para completar una misión, y que quizás era el capítulo más amargo de su estadía en este mundo como humano, como carnal, Él todavía tenía el tiempo para interceder por los suyos, por el cuidado de los suyos. En Juan 17:4, el Señor Jesús, precisamente hablando con su Padre, le dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. En ese momento los discípulos no entendían esas palabras. Las aguas se encontraban demasiado revueltas. Había rumores de que aprenderían a todos los seguidores de Jesús. Se estaba anunciando que las autoridades estaban buscando la manera de aprender a Jesús y ejecutarlo. Seguramente había mucha confusión entre ellos. Y después de salir de ese aposento alto, van a un lugar llamado el Getsemaní. Y ustedes conocemos nosotros la oración que hizo ahí: Señor, que se pase esta copa como sea tu voluntad, no como la mía. Porque Él sabía que bajando de ese monte iba a ser aprendido. Y así fue. Bajando de ahí es que Jesús es aprendido y torturado toda la noche con golpes y palos, para luego ser enjuiciado y condenado a morir crucificado. La muerte más ruin en ese tiempo, designada para la gente más malvada, la muerte más vergonzosa. Y es en esa cruz que Jesús dice sus últimas 7 palabras que todos conocemos, y ya me las fusiló ahorita Abimael. Parece que predicaste en mi bosquejo, Abimael. Y es ahí donde el Señor comparte o dice las últimas 7 palabras. La primera, una palabra de perdón. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Después, una palabra de salvación y gracia. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo el Señor al ladrón que se encontraba a su costado. Ese ladrón le dijo a su compañero: en verdad nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero este es un hombre justo. Y el Señor le dijo: eso te va a ser contado. Una palabra de amor a la familia: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una palabra de angustia, diciéndole a su propio padre: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y una palabra de necesidad humana, cuando su propio cuerpo dijo: tengo sed. Una palabra de victoria, diciendo: consumado es, todo ha terminado, el precio ha sido pagado. Amén. Y una palabra de seguridad en el Padre. Le dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento exhaló nuestro Señor Jesucristo. Y enfocándonos un poco en esta 6ª palabra, consumado es, esa expresión nos hace entender que Jesús estaba declarando que la deuda por el pago de nuestros pecados estaba siendo cancelada a través de ese sacrificio en donde Él mismo se estaba entregando como una ofrenda absoluta para pagarla. Amén.
Y estos son los que breves minutos yo me quiero enfocar en este tema. La deuda está cancelada. No fue la introducción, yo creo que ya la mitad más o menos del sermonet. La deuda está cancelada. Ahí inmediatamente se pone la imagen, me imagino, ¿verdad? Creo que debemos entender que nadie puede ser salvo si no entiende que es por medio de la fe y la convicción que el Espíritu Santo nos da de ese acto de amor. No es solamente repetir unas palabras huecas sin sentido. Decir, yo creo que Jesús es mi Salvador. No, es entender, asimilar, ser conscientes de ese sacrificio. Como decía Abimael, de que yo contribuí para que eso sucediera. Y contribuí con mi pecado. Reconocer que soy pecador y que necesito arrepentimiento y que el único conducto que para que yo pueda realmente tener ese perdón es mi Señor Jesucristo. No puede ser de otra manera. Tenemos que entenderlo de una manera correcta. Solamente así podemos asimilar o entender la magnitud del sacrificio que Jesús estuvo dispuesto a hacer para que pudiéramos ser justificados, perdonados y alcanzar la salvación. Cuando hablamos de un plan de redención por parte de Dios, y si entendemos que el Señor tiene todo en su perfecto control, entonces tú y yo podemos imaginar que esa obra no fue algo imprevisto. No fue algo que salió de la noche a la mañana sin pensarlo, sino que fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Yo me imagino que en ese momento se encontraba la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hablando precisamente de todo lo que iba a suceder. Estamos a punto de iniciar la más grande obra que nunca antes se había hecho. Vamos a ser partícipes de la creación. Y la creación va a ser perfecta. Amén. La creación va a ser perfecta. La creación la vamos a hacer de tal manera que las personas o el ser humano que nosotros creamos tenga una comunión constante con nosotros. Yo también me puedo imaginar que ahí entre esa planeación en la Trinidad también vislumbraron la caída del hombre. ¿Y si falla? ¿Y si el hombre se aparta de ese diseño? Porque lo vamos a hacer con una conciencia propia. Lo vamos a hacer con una voluntad propia. ¿Y si su voluntad se aparta de nosotros? Y ahí dijeron, para eso va a haber un plan. Y es un plan de redención. De que el hombre vuelva nuevamente a reconciliarse con Dios. ¿Y quién va a ser? Yo me ofrezco. Yo me ofrezco para eso. Amén. Y así nos lo dice Primera de Pedro 1, versículo del 18 al 20, porque no le estoy diciendo un cuento. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos para beneficio de ustedes.
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. No lo des tan fuerte, Gia, por favor. Déjame decirte algo. Yo por eso amo tanto al Señor. Lo decía el domingo. No hay cosa que me desmorone más que estar en la presencia del Señor. No hay algo que me desarme más en mi humanidad que estar en la presencia del Señor. Porque si tú y yo hubiéramos sabido lo que realmente cuesta seguir al Señor, el precio de pagar por servir a Dios, quizás muchos de nosotros nos hubiéramos rajado, simplemente no hubiéramos firmado, decir no, mejor no. Pero nuestro Señor Jesucristo, aún sabiendo todo lo que tenía Él que sufrir, que pagar, estuvo dispuesto a entregarse por ti, por mí. ¿Cómo no amar a mi Señor? ¿Cómo no estar agradecido con Él? Y Dios tuvo razón. El hombre cayó y se desvió. Y a causa del pecado se abrió un abismo entre Dios y los hombres. Dejaron lo perfecto por lo imperfecto. Ya nada sería igual. Ahora el Señor pondría una ley para que se obedeciera y se cumpliera, y la infracción a esa ley, la transgresión a esa ley tendría consecuencias. Tal como lo dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. O como lo dice Romanos 3:23, por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a causa del pecado, la mente del hombre se entenebreció cada vez más y más. Su conciencia se cauterizó y no había ningún deseo en él de conocer ni obedecer a Dios. Romanos 3:10 nos los dice de la siguiente manera: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No me levante la mano, por favor, que digas, aquí hay uno. Porque allá afuera hay muchos tomates para aventarte. Y esa deuda que comenzó a crecer cada vez más y más a causa del pecado, solamente podía ser saldada por un hombre justo, bueno, puro y sin mancha. Un salvoconducto que Dios mismo ofrecería para nuestra redención. Y es importante entender, como lo decía Abimael hace un momento, le estoy diciendo que me fusiló el mensaje. Es importante entender que nadie le quitó la vida a Jesús, porque Él, como comandante en jefe de todo, podía haber mandado a sus ángeles que terminaran con todo este sufrimiento. Sin embargo, no lo hizo, porque tenía que ser así. Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer ese sacrificio para cancelar esa deuda que teníamos por nuestra necedad y por nuestra obstinación. Y su sacrificio fue total y suficiente. No hay ninguna obra que tú puedas hacer extra para poder ganarte la salvación. Amén. No hay nada, no hay nada. Ninguna obra. No es por obras para que nadie se jacte de ello. Es solamente por la infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día
Jesús expresó esta palabra en el griego antiguo, tetelestai, tetelestai. Una palabra desconocida para nosotros, pero con mucho significado y sentido. Una palabra usada en el griego, la cual significa consumado es. Y esta palabra era usada de diferentes maneras. Tetelestai era usado por todos los griegos, los judíos, cuando una deuda era pagada, o cuando un siervo terminaba una tarea encomendada por su señor, se decía tetelestai. Al igual era usada por los artistas al terminar una obra. De la misma manera era utilizada en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio. El sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de sacrificarlo como una ofrenda grata. Y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, una vez ofreciéndolo, decía: tetelestai. Está pagada la deuda. Charles Spurgeon dijo: tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Una palabra que toma poca tinta para escribir, pero con un significado inmenso que no podemos entender ni comprender. Esa palabra cumplió la ley, terminó con los sacrificios, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo libres, nos justificó y nos introdujo a un tiempo de la más grande e inmerecida gracia. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. La deuda está pagada. Todo está cancelado. Puedes sentirte libre. La carga del pecado no la debes de sentir más. Amén. Y si yo te hiciera una pregunta a ti, que se supone que ya entiendes esto, me supongo que sí. ¿De qué manera ha impactado en tu vida este sacrificio? ¿De qué manera tú has asimilado eso en tu diario vivir? Lo que el Señor estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí. ¿De qué manera? Hace unos años hubo una película que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la vieron ustedes. Pero esa película consistía en que había una mujer viuda que tenía 4 hijos en el ejército, la Segunda Guerra Mundial. Y estaban los hijos donde el fuego contra el enemigo estaba más agresivo. Y le dieron una encomienda a un capitán. Y le dijeron: por lo menos tú tienes la responsabilidad de traer a un hijo vivo de esta señora, de esta mujer, de esta ciudadana, porque estuvo dispuesta a entregar sus 4 hijos para el cumplimiento de su deber y para la defensa de este país. Y esa era la encomienda de este capitán. Así que buscó dónde estaban localizados estos jóvenes. Para la tristeza, 3 de ellos ya habían fallecido y solamente quedaba uno, el soldado Ryan. Y él fue a rescatarlo juntamente con su pelotón, algunos soldados, parte de su equipo de rescate.
Y en esa misión de rescatar a ese soldado, todos sus soldados fallecen. Todos sus soldados mueren por parte del enemigo. Pero el capitán logra rescatar al soldado Ryan. Y una vez que lo ve cara a cara, le dijo: todo mi batallón perdió mi vida por rescatarte. Mi familia, mis amigos, eran como mis hijos, pero estuvieron dispuestos a darlo todo por rescatarte a ti. Yo espero que tú vivas de una manera digna, para que realmente valores el sacrificio que ellos hicieron por ti. Y la película termina donde este soldado Ryan, ya a una avanzada edad, cerca de 70 años, está mirando la tumba de todos esos soldados caídos que estuvieron dispuestos a rescatarlo y perdieron la vida. Y los está viendo. Y se voltea a él y le pregunta a su esposa: dime si he vivido dignamente. Dime, por favor, dime. Yo te pregunto a ti, no se compara con nada eso, aunque es una historia real, pero no se compara nada al sacrificio que el Señor estuvo dispuesto a hacer. Y nosotros no podemos tomar a la ligera eso. No podemos tomar a la ligera ninguna gota de sangre derramada en la cruz del Calvario por ti, por mí. Yo estaba leyendo los narradores bíblicos, donde decía que cuando a Jesús lo prendieron, hubo un desfile del Sanedrín. Pusieron a Jesús en un banquillo y pasaba el Sanedrín. ¿Sabes tú cuántas personas componían el Sanedrín? Cerca de 70 ancianos. Se dice, no me consta, se dice que entre ellos en el Sanedrín era Pablo, también parte del Sanedrín. Pero estaba Jesús. Hicieron una fila y le daban un palazo. Después otro, y después otro, y después otro. Dice que le arrancaron la barba a jalones. ¿Puedes imaginándolo? Lo azotaron 3 veces, 40 azotes menos 1. Y según los historiadores, los látigos romanos tenían unas ganzúas de hierro que se incrustaban en la piel de la persona, y al momento de jalarlo desgarraba su cuerpo. Por eso dice aquí Isaías: fue desfigurado, no se nos hacía atractivo, pero él no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y lo hizo por ti y por mí. No podemos tú y yo menospreciar eso, para nada. No soy legalista, toco madera, pero la verdad es que entiendo yo el juicio de Dios para aquellos que rechazan a Jesús. Lo entiendo. Entiendo ese lugar preparado, el infierno, para todos aquellos que le han dado la espalda y que han renegado de Él. Lo entiendo. Porque el Señor estuvo dispuesto a dar el precio más alto por ti y por mí. Romanos 5, versículo del 8 al 11 dice lo siguiente:
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Amén. ¿Cómo no estar agradecidos? Darle al Señor toda la gloria, toda la honra y todo reconocimiento. Porque por medio de eso tú y yo somos libres. Tú y yo somos libres. Recuerdo que una vez, sin querer, yo quebré una copa que mi papá lo cuidaba como oro molido. Cristal cortado decía que era. Yo no entendía nada de eso. Pero éramos 12. Y a veces teníamos que jugar ahí en la sala muy pequeña. Y sin querer, empujé un mueble donde estaba esa copa de cristal cortado y pues se hizo 1000 pedazos. Para mi mala suerte, mi papá y mi mamá no estaban, pero llegaban ese día. Y lo primero que vio mi papá cuando me vio a mí, me vio un rostro de perdóname, así como unos ojotes así. Dije, yo tengo que ensayar una cara de lástima. Pero cuando vio que no estaba su copa, dijo, ¿qué le sucedió a la copa de cristal cortado? Y mi hermana luego me dijo, David la quebró. No me salvé de una regañiza, pero él me dijo, ¿sabes cuánto costaba esa copa? No tengo ni idea cuánto costaba esa copa. Bueno, vamos a que veas cuánto cuesta una copa de esas. Y recuerdo que fuimos ahí al Distrito Federal, al centro, lugar donde vendían cristalería fina. Me enseñó la copa y sí estaba bastante cara. Me dijo, ¿puedes pagarla? ¿De dónde charco si no ha llovido? Entonces me dijo, yo la voy a pagar por ti, pero solamente quería que supieras cuánto costaba. Y yo le dije, gracias, por lo menos te voy a lavar el carro todos los días. Gracias. A veces nosotros no sabemos cómo valorar el sacrificio que nuestro Padre ha hecho por nosotros. No tenemos cómo pagarlo, ni dónde, cómo pagarlo. Pero el Señor lo ha hecho por amor. Por amor. Porque nos ama. Porque nos ama. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó el Señor a este mundo, que ha entregado lo más valioso a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el siguiente versículo 17, porque no envió Dios a Jesucristo a este mundo para que el mundo fuera juzgado por medio de él, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Eso demuestra su amor para con nosotros. Sin embargo, el siguiente versículo dice, pero todo aquel que lo rechaza, él mismo se condena. Amén. Todo aquel que lo rechaza. En otras palabras, está diciendo, mira, este regalazo que yo te estoy dando, este salvoconducto, esta muestra de amor en los primeros dos, en estos dos versículos 16 y 17.
pero no lo rechaces. No lo rechaces, porque de eso está de por medio la vida eterna. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.